cristianismo, leer los textos, porque el otro día no les leí nada, que Lucas 9 y Lucas 10. Y dice así, las exigencias del maestro, que es Lucas 9, número 57. Cuando iban de camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. Esa es la incerteza propia del Espíritu. Esa es la incerteza propia del Espíritu. Ustedes lo van a leer, si ustedes leen a su vez Lucas 3. Es decir, el Espíritu, el viento te lleva, no sabes de dónde venís ni a dónde vas. En consecuencia, la fe tiene en sí misma el rasgo de una incerteza mayúscula, donde la única salida no es un descanso en un lugar, en un territorio, en una familia, en una situación histórica. El único descanso es en la confianza, en la amenaza, en la confianza en esa fe. El tema de la fe, porque viejo que es fuerte esto, ¿no? Porque uno en un punto quiere hacer bien. Creo que cuando uno nada, aún los mejores, cuando uno nada en el río, en un lugar, en el mar, uno nunca se quiere alejar del lugar donde hace pie. Por eso puede nadar a lo largo y no tiene problemas en nadar kilómetros. El problema es cuando uno nada hacia adentro, en realidad es el temor a no hacer pie. Hay un momento en que uno tiene temor, en algún momento puede ir y volver. El tema es que él dice, no hay pie. Algo que quiere rezar en temor y temblor va a decir, es como una bailarina, en esa pirueta que hace, no sé cómo se llama, ya debe haber una bailarina, que nunca puede bajar. Está en el aire dando vueltas y nunca puede hacer pie. Con lo cual, todo lo que... Esto es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta de esto, se van a dar cuenta qué lejana está la vida de muchísimos cristianos, de muchísimos millones de católicos, del nudo de las enseñanzas del cristianismo. Por eso aparece como opuesto el budismo. Por eso el budismo aparece como una filosofía de vida y el cristianismo no aparece por una filosofía de vida. Y en realidad el cristianismo, en la prédica y en el ejemplo de Cristo, es una filosofía de vida. Ustedes saquen el tema de la paradoja, ¿no? De que es hijo de Dios, etcétera, que también hay algunas cuestiones en relación a Buda, porque Buda es Buda y cada uno tiene un Buda. Como cada uno tiene el Cristo adentro, en esto hay similitud. Acá lo interesante es decir que en el budismo hay más práctica. Nadie dice yo soy budista, ¿está? Porque dice yo practico budismo. Y acá todo el mundo dice yo soy católico, lo que no dice yo practico cristianismo. Pero el cristianismo supone una práctica y una filosofía de vida. Después dice, a otro le dijo, sígueme. Este le contestó, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú tienes que salir a anunciar el reino de Dios. O sea que el chuchi, como yo lo llamo,
disimular. Claro, porque si no la gente se está loca. Vamos al Chuchi, le digo yo cuando vamos al Chuchi que vamos al Santísimo. Y nadie sabe quién es el Chuchi, ¿entendés? El Chuchi es el novio. Y otro dijo, te seguiré Señor, pero permítame que me despida de los míos. Jesús entonces le contestó, todo el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Esto es de un nivel de exigencia enorme. Enorme. Porque es un seguimiento que supone, si ustedes leen los textos, el desapego, la renuncia y el abandono de las cosas más cercanas. Por eso pone el ejemplo del padre muerto. Dice, ahí no hay caridad, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Bueno, pero esta es la exigencia. Por eso el título se llama Exigencias de un maestro. Digo, esto es el centro del Evangelio. Ahora, dice, vayan a anunciar la buena noticia. Se vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, sepan que ese anuncio, le está diciendo a los primeros cristianos, va a ser enormemente diferente. No lleven bolsa, no lleven dinero, ni saco, ni sandalias. Y no traten de hospedarse donde algún conocido. En la casa que entren digan como saludo, paz para esta casa. Es un amén, ¿no? Si ahí vive un hombre de paz, recibirá esa paz que ustedes le traen. Pero si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En toda ciudad que entren y los acojan, coman lo que les sirvan. Sanen sus enfermos y digan a ese pueblo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los acojan, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de la ciudad que se nos ha pegado en los pies, lo sacudiremos y se lo dejaremos. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios está muy próximo. Yo les declaro que en el día del juicio, la ciudad de Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad que rechace la paz. Estábamos mal, ¿eh? Se quedaron todos callados. No, es que no es tan... Jesús es enérgico, es amorosísimo y es enérgico. Como enérgicos fueron todos los pacifistas, no vayan a leer Gandhi, a Gandhi tenemos que leer, ¿no? Gandhi iba preso, no obedecía. Esto es para después dice, los 72 volvieron muy felices diciendo, Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones y a todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarles a ustedes. Sin embargo, no se alegren porque someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Voy a leer otra frase que tiene que ver con todo lo que venimos viendo. En ese mismo momento Jesús, movido por el Espíritu Santo, se estremeció de alegría y dijo, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos. Sí, Padre, así te pareció bien. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose a sus discípulos, Jesús les dijo,
felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque se lo digo, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Este es un tema muy interesante que está en relación a que Dios hace, en este caso Cristo, hace conocer la verdad a los sencillos. En realidad para reírse de los necios. Cuando dice, muchos reyes quisieron saber esto, muchos profetas, y sin embargo, lo va a saber un pescador, un cobrador de impuestos, es decir, un grupo que a la luz de los otros, una mujer libre, un grupo de sencillos, es más, considerados miserables. Pero esto también es una parábola. Porque en todo caso, fíjense cómo él compara un conocimiento del otro. Él da un conocimiento místico, este es el conocimiento místico. Lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen a esos discípulos es un conocimiento místico, una sabiduría infusa, que no se la va a dar a los que creen tener el conocimiento. Es algo que se va a repetir a lo largo de gran parte de la literatura. Y donde el más importante de todos esos textos en Grecia va a ser el Hiporreo. El Hiporreo. Donde el que sabe es el que no ve, que es Tiresias. Y Edipo, que es el que tiene todo el poder, es el que no ve. Es el que no sabe. Esto es el tema de la relación saber y poder, que yo creo que en el curso, los que fueron al curso general, mi primer curso fue el tema de la verdad y el saber y el poder, ahí está jugado. Por eso hay entre la jerarquía, la organización de la Iglesia y los procesos a través de los cuales Dios sobre la historia, una gran resistencia de la estructura eclesial a reconocer. ¿Por qué no se reconocen esos procesos? No se reconocen esos procesos porque la relación directa con Dios y reconocida implicaría a los ojos de la Iglesia la ruptura de su propia jerarquía. ¿Quién es más importante? ¿Quién recibe de Dios y es apóstol y testigo en este sentido o el obispo? Entonces la Iglesia incluso por eso, primero persigue, un signo de un lindo signo es la persecución. Los grandes místicos fueron perseguidos por la Iglesia. Después fueron reconocidos. Hoy son santos. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, es decir, los que fundan las carmelitas descalzas, van a ser muy perseguidos. Ahora, hay un caso emblemático de esto, que es el caso de Diego. Yo ya hablé, ¿no?, de esto. Sí. Hablé acá en esta clase, idea perdida. Es el caso de Diego el indígena. Diego el indígena es un indiecito que va caminando por un cerro que está en Tenochtitlán, me va a salir, de repente aparece una mujer, entre esas apariciones son luz, una voz que le habla y que le dice: ve a decirle al obispo que me haga una iglesia acá. Que ahí va a haber un diálogo como el de Moisés, es muy interesante. Voy a buscar los libros y se los voy a traer, y el indiecito le dice: a mí, ¿quién me va a creer? ¿Por qué no busca uno más importante que yo? A mí nadie me va a creer nada, igual que Moisés. Y entonces le dice que vaya, por supuesto fue al obispo, y el obispo riéndose le dijo: bueno, tráeme una prueba. Tráeme rosas de Castilla, que era el lugar donde provenía el obispo. Entonces se fue el indiecito y le dijo: ¿quiere rosas de Castilla? Y en consecuencia
apareció con las rosas de Castilla envuelta en lo que es hoy la imagen de la Guadalupe, que está puesta en el mismo templo donde estaba la diosa madre. Ahora, el caso de Diego fue reconocido hace 5 o 6 años. Y la gran discusión, ahora es San Diego, fíjense, año 1500. Porque en el seno de la iglesia, además tenía que probar que había hecho un milagro en una cosa. Pero, ¿cuál era el gran problema? El problema es que había que pintarlo a San Diego, oficialmente. Y Roma quería pintarlo blanco. La gran discusión entre México y Roma fue el color de la piel de Diego, lo cual habla de la distancia absoluta entre la jerarquía y la práctica del cristianismo, porque basta leer acá para saber que en el texto evangélico lo que va a aparecer es en realidad a personas impensadas. La otra cosa. Y esto quiero que lo entiendan. Para el cristianismo primitivo, para el evangelio, Cristo vino a sanar a los enfermos y no a los sanos. Cristo no vino para premiar a nadie, vino para perdonar a la humanidad y cargar entre sí los pecados. Ese es el texto. La Iglesia Católica, ahora, perdón, voy a seguir. ¿Cuál es el milagro por el cual Cristo se hace presente hoy o todos los días? En lo que se llama, estoy hablando para los no católicos, la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial, así como es el Pesaj, o sea que esto se hace en la misa, es el memorial de la última cena, donde Jesús, cuando está reunido con todos los apóstoles después que Getsemaní, después terminó todo, terminó en la cruz, él dice, cuando coman, es una ceremonia que ustedes la pueden hacer en su casa, a mí me van a comulgar, pero es así, es una ceremonia hecha por todos y en su casa, independiente de que es bueno siempre tener, pero la verdad es que las iglesias no deberían ser mesas, porque es una comida, es un acto totalmente cotidiano. Están en la última cena, por eso uno está en la mesa, como al inicio del Shabbat, es lo mismo. O sea, al inicio del Shabbat se juntan todos, está el pan, los panes, ¿cómo se llama el pan del Shabbat? El pan. Y el vino. ¿Está? Entonces, pues dice, cuando coman de este pan y beban este vino, recuerden que ese es mi cuerpo que se entrega, y esta es mi sangre que se entrega para el perdón de los pecados. Lo que convierte ese pan y ese vino en algo que puede ser Cristo y que se cree en la transubstanciación es la fe. Esto es lo que está en la mesa. Ni siquiera la fe del que da. No se preocupen si los curas son unos degenerados. Está porque es tu fe la que en definitiva produce lo que algunos creen y otros dicen que es un disparate total, como me mira el psicólogo acá con esta cara, de la transubstanciación. Pero claro, es una experiencia individual que yo te espero en el cielo, querido. Y ahí tenías el verbo y te pasaste. Y yo te sané gracias a esta oración y a tomar la Eucaristía. Freudiano. Así le digo yo a la tata, porque nadie cree lo alrededor
todos los días, en cualquier mes. Ahora, también se actualiza en cualquier mes. Fíjense que nadie, ni el asesino más grande puede ser privado de la Eucaristía. Porque Él es el que sana. No es un premio. Es Él el que sana. Si está ahora, la Iglesia Católica ha tomado, y también muchas de las protestantes, han tomado la Eucaristía como un premio. Es todo de gracia. ¿Verdad? Eso es todo mentira. Porque el que te va a sanar, el que va a obrar en vos, es Él. Ahora, ¿es buena la confesión? Sí, la confesión es confesión entre los sacerdotes, después vienen los psiquiatras y los psicólogos, que son otro tipo de confesión. ¿Está? Pero todo es confesión. La confesión es una catarsis. Ahora, no es que nadie te absuelve ni no te absuelve. Si vos no te arrepentiste, por más que le confiesas alguna, no está. Esta es una relación. Esto era el cristianismo primitivo. Nadie puede ser privado de la Eucaristía. Nadie. Salvo el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que andan gritando contra el Espíritu Santo por la calle. Nadie. Ningún pecado, por capital que sea. ¿Se dan cuenta que es totalmente... Ahí empieza a verse de qué manera, esto es lo que dice acá. Ahora, después nosotros vamos a tener dentro de ese cristianismo, un cristianismo primitivo, que es el que recorre, un cristianismo donde las mujeres, que son mayoría, son diáconas, y presiden la mesa, y hacen el memorial. ¿Qué mujeres? Mujeres libres. ¿A qué se decía mujeres libres? Mujeres sin marido, mujeres desatadas, mujeres de costumbres sospechosas, más si vivían en las afueras de los pueblos, como se nota en Magdala. Y por gente común y también por otros, como el caso de Pablo, que va a ser un gran rabino. Pero es absolutamente pluriclasista, no tiene en cuenta los orígenes, no tiene en cuenta la condición, puede estar un rico, puede estar un miserable, puede estar una prostituta, este es. Por eso cuando digo es cosmopolita, estoy diciendo todos los gentiles pueden ser cristianos. Cuando digo es feminista, el derecho de la mujer, les expliqué lo del divorcio. En realidad, en el judaísmo vos podías repudiar a la mujer. Entonces la mujer quedaba abandonada, desatada por repudio. El no separe el hombre lo que Dios ha unido es no la abandones con tus hijos, no la repudies. Por eso en el contexto de esa época, ahora, no quiere decir, esto los ortodoxos lo entienden menos los católicos, porque los ortodoxos griegos, los armenios, etcétera, los rusos habilitan la posibilidad de un error y admiten otros casamientos por iglesia. ¿Por qué tan rigurosa la iglesia en esto? Porque en realidad una cosa es este cristianismo primitivo y otra cosa es Roma. Roma se va a construir como poder y se va a construir al estilo romano como poder patriarcal. Y en consecuencia se va a hacer una relectura de este cristianismo que en realidad chocaba absolutamente con el judaísmo, pero también con las visiones greco-romanas. Por ejemplo, en la consideración de la mujer, en la consideración de que no hay diferencias entre los hombres, no hay diferencias con los esclavos, con los cobradores. ¿Se dan cuenta? Es una visión tan rupturista que entonces comienza la apropiación patriarcal
patriarcal por parte de la Iglesia. En consecuencia, los papas solo pueden ser... ¿Cómo está en esto? De un hecho circunstancial, no verificado históricamente acerca de los integrantes, justifica toda la elaboración, una imbecilidad, diríamos. Está claro en todos los textos evangélicos que Magdalena es el amor de Jesús y que Magdalena es la compañera de Jesús. Y ya les dije en la otra clase, el tema de si hay relaciones sexuales o no es una cosa como un cambio. Vieron que tuvo una mujer, después dejó. Esto es un problema de estado espiritual, pero no tiene nada que ver. Ahora, a partir de que los que estaban en la cena en el Pésach, que como eran judíos, en el Pésach las mujeres tienen que estar en otro lugar. Yo he estado ahora en el Mar Muerto y en el momento de la oración, los hombres están orando en un lugar y las mujeres están esperando en otro. De ese concepto, la Iglesia Católica ha sacado que como los apóstoles eran todos hombres, solo los hombres podían ser sacerdotes, papas y administrar la Eucaristía. Y esto es dogmático. En algún punto. Ahí ustedes se dan cuenta cómo es la inversión. Y por ejemplo, los primeros papas, todos los apóstoles se casaban. Ahora, ¿por qué empieza a exigirse, a ver, la vocación por la... ¿cómo se llama? Celibato. Por la... No, yo digo, te estoy diciendo por castrar, no sabe la palabra. Sí, es probablemente una castración. Sería un acto fallido ahí. Empiezan los primeros papas, lo que pasa es que llegó un momento de un desorden moral muy grande. Y empezó el momento en que la Iglesia empieza a ser gran propietaria feudal. En consecuencia, la exigencia, la castidad, es una opción en cualquiera de todos ustedes y también de los sacerdotes. Es una vocación. Por ejemplo, Gandhi empieza con un matrimonio normal y hay un punto que usted empieza su etapa de castidad. Tampoco es toda la vida. Hay momentos de castidad y otros momentos de no castidad, pero en todo caso es una vocación. ¿Cuándo se hace obligatorio? Con el problema de los bienes. Porque si el hijo mayor es sacerdote, esto suponía, por eso, y la Iglesia se convierte en el gran señor feudal de Europa. Sí. Con respecto a Gandhi, yo recuerdo haber leído que Gandhi decía que la castidad era buena, pero que no le aconsejaba a los hombres sino a partir de los 45 años. Y que él lo consideró también así en él. O sea, hay una cierta edad en la cual, sobre todo en los años de la juventud, que es muy difícil pedirlo. Entonces él decía a partir de los 45 años. Pero a ver, esto depende de cada persona y del nivel... Él sugería... A ver, pero del nivel de meditación, del nivel de relación, a veces la relación es el caso de los desposorios espirituales, con Dios, etc., estados místicos realmente. La verdad es que la relación con el mundo es casi imposible. Y por otra parte, lo erótico sublime no tiene nada que ver con la relación. No, esto es importante decirlo. Esta contradicción enorme, por eso lo único que hay que dar cuando uno enseña la sabiduría cristiana es la filosofía de vida, los testimonios, eso se llama el apóstol, quienes practicaron el cristianismo y quienes después practicaron con vidas cristianas. Santa Teresita de Lisieux, extraordinaria, que vivió siempre en ese amor, muere a los 21 años de una enfermedad terrible,
que es la santa del amor se llama, ella sentía el dolor y el amor. Una cosa, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, bueno, hay miles, la verdad, hay miles de algunos sin conocimientos sencillos y otros grandes intelectuales que se han convertido a lo largo de la historia de la humanidad, pero que han vivido este criterio. El caso paradigmático es el de San Agustín. San Agustín era un licencioso, como me gusta. Porque claro, todas estas etapas son buenas en la medida, porque si uno es un imbécil toda la vida, es muy fácil ser santo. Está, porque la dimensión de la santidad y de la espiritualidad está en relación a tus debilidades. Si vos no entendés nada, no podés pecar, no tenés debilidades, no tenés gusto, no tenés sensaciones. En cambio, San Agustín era la sensación misma. En el cuerpo, en la palabra, formaba parte de lo que diríamos en Italia una especie de herencia de los sofistas, un gran orador, pero sofista, tramposo, hipócrita. Su madre era Santa Mónica, rezaba todos los días por el blanco. De una debilidad sexual enorme, pero de acostarse con todo. Ambos, mujer y hombre. No sé. Supongo, qué sé yo. Lo cierto es que no era alguien que tenía relaciones, que tenía una familia. No, cuando digo esto no estoy. No era alguien con una familia que tiene que dejar. No, era la sensación misma, la licencia, la falta de límites. Y empieza el proceso de conversión. Ahí es donde le recomiendo, ahí es donde él empieza a hablar del tiempo. De la diferencia del tiempo exterior, que sería el cronos, y del tiempo interior. Pobre tipo, la purificación empobrece. Y empieza su conversión. Él, que es una persona de una cultura extraordinaria, puede describir su conversión. Y ese libro, que es una joya, porque es el relato de una experiencia, se llama Confesiones. Que es la historia de lo que él iba sintiendo en su proceso de conversión. Y después va a ser uno de los grandes filósofos, a tal punto que vos podés ser cristiano o no cristiano, pero en realidad todas las tesis de San Agustín, toda la filosofía agustiniana es estudiada incluso mucho más, igual que Santo Tomás, pero mucho más que Santo Tomás en la línea, después de lo que van a hacer los existencialistas, etc. Una figura liminar, pero miren de dónde viene. Lean Confesiones. Porque ahí lo que yo dije, yo he venido a curar a los enfermos y no a los santos, esto es Confesiones. Mucho más que Pablo, que es rabino, que cumple, que también tiene la debilidad de la carne. El estigma de Pablo es la carne, porque siempre el mundo es la debilidad. La lujuria, la concupiscencia. Pero en esos actos es más fuerte, son hombres y van a terminar. Hablando del proceso de conversión, quedó dando un poquito vuelta. ¿Cómo se manifiesta cuando, digamos, me imagino que es como una especie de proceso, una cosa así? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta? Depende de las personas. Yo voy a contar algunos ejemplos. Voy a contar el ejemplo de una monja. Que no voy a decir el nombre porque todos viven, circulan. En general era una persona
absolutamente jovial, con una familia enorme, con todos, que le encantaban las fiestas, que le encantaban las joyas, que le encantaba bailar. Y un llamado a su vez en el interior, terrible, de ir al convento. Esto, durísimo, desprenderse de la familia, 16, 17 años, estaba de novia, desprenderse, y entonces lo que cuenta es, pero cuando entré ahí, supe que de ahí no me podía mover, encontró la paz. Es como un llamado, algo que te lleva, te conmueve y te lleva. Y no es que es tan fácil. Obviamente esas son conversiones, Estoy hablando de, esta es una conversión, porque vos podés ser creyente, pero esta conversión el otro, por ejemplo, el que fue el padre de los benedictinos, ¿eso de cuál? Que fue el hermano de Enrique Olivera, que también estudiaba, etcétera. Un día iba en un colectivo y tuvo un llamado, salió del colectivo, se fue a la casa y se fue a comer. Y después fue jefe de los, creo que de los benedictinos a nivel mundial. O sea, por supuesto que después hay procesos terribles. No es que todo el mundo está igual. En mi caso fue una conmoción espiritual terrible. Terrible. Yo lloraba, pero yo no lloraba. O sea, yo no estaba triste. Es como de repente, vos estás así como estamos y lloras, te lloras fuera. Es una conmoción espiritual y te tumba. Y después agarraste Catalina. En mi caso fue el despojo, la renuncia. La renuncia a la familia, a la casa, luego viene al dinero, hasta que un día me encontré llorando ahí en la esquina donde alquilé ese departamento. Y después muchas ratificaciones afuera con gente que venía y me decía, usted tiene tal cosa, y yo me asustaba, porque para mí los curas y las monjas no eran personas, no eran gente. Yo no tenía ninguna educación religiosa. Y además la única, mi madre, que era del Opus, imagínate, yo siempre tuve un conflicto muy grande. O sea que siempre es muy difícil, pero a mí me ayudó mucho en momentos de mucho dolor y de mucha entrega. Por eso ustedes me veían un poco mística, porque todo eso me pasó cuando empezó a pasar después la comisión de lavado, la caída del país. Así que fue terrible. Para mí fue la muerte de mi hermano, la muerte de mi padre, mi divorcio, la comisión de lavado, la construcción del partido, de mi íntima amiga, todo era uno por año. Los problemas con mis hijos que eran chicos, la seguridad, las amenazas. No, si yo sobreviví, estoy espléndida. Pero efectivamente fue parte del proceso de conversión, porque ahí en el proceso, después que estudié, yo no sabía nada. O sea que yo solo tenía San Juan de la Cruz y la Biblia. Y un sacerdote que me ayudaba, porque en un momento yo pensé que podía estar loca, entonces yo le dije, yo quiero saber si tengo un psiquiatra o si tengo un proceso así. Me dijo, usted lo que tiene es tal cosa. Dije yo, bueno, un diagnóstico médico ocular de cura, yo me quedo tranquilo. Y además, pero es muy difícil. Por eso ahora ya no importa, me seguís ahora, sos una persona integrada a tu conversión. En consecuencia, sos otra persona, sos la misma, pero estás integrada a la conversión. En la primera etapa, la conversión, a diferencia, es una invasión terrible sobre tu vida. Por eso no puede ser inventado, a ver, porque nadie quiere eso. Nadie quiere eso en términos de mundo. El melagómano, la mejor prueba de la conversión y la misión es la derrota. ¿Es la de? La derrota, la entrega y la derrota. El melagómano cree que habla con etcétera, pero en realidad es para justificar más poder, concentración. En la entrega está la clave.
Porque nadie se inventa eso para entregar todo. ¿Qué te trajo la conversión? Yo era igual, salvo una fe mayor y me mejoró el carácter. A ver. ¿Conversión? Aquí. Al cristianismo. ¿A qué? Al cristianismo. Al cristianismo. Ayuda al cristianismo. Ah, Es Cristo, al cristianismo. Ahora yo amo los judíos, yo soy una judía hoy. Porque vos no podés amar a Cristo y no. Yo empecé a estudiar después, porque lo que a mí me dijeron era tan duro el proceso, pero tan duro. Llegar a la Eucaristía diaria, etc. Tan duro que era mejor mucho conocimiento con fe. cristianismo primitivo, ¿no? Sí. Sí. Todo el mundo me quiso hacer católica. A mí no me pudieron hacer ni... Ahora, de mi infancia, yo no recuerdo nada, salvo que yo era igual que ahora. Yo era pobre, ausente, perdido, me quería ir de atrás de la vía con mi valijita, era insoportable, y siempre defendí, siempre fui la defensora, más que una fiscal. Yo siempre fui defensora y quería ser abogadora de los 4 años, y me peleaba con la directora y con las maestras y defendía a las judías, a las gordos, a los flacos, a los... Siempre yo andaba en una causa. Y lo que hizo sí la conversión es cambiarme, mejorarme sustancialmente el carácter. Porque yo tenía un carácter con soberbia, en el sentido de que había sido una persona demasiado brillante para ser muy joven. Toda la vida había tenido mucho dolor, muchas muertes, mucho todo, pero había sido la más linda, la más inteligente, entonces me fue bajando, brillando. Me sacó la ira, yo pude trabajar la ira, la impaciencia. Era una persona impaciente que accedía a los cargos y renunciaba porque me cansaba. Consejera superior 3 meses, yo decía, yo me voy, porque estos tipos no nos aguantan, son unos aburridos. Lo que yo aprendí de paciencia en la política, sin matar a nadie, es una cosa extraordinaria. Y ahora vieron que soy paciente, espero los tiempos, la paciencia, la fe, la confianza. Eso es lo que... Y eso te lo dio el cristianismo primitivo, es decir, la filosofía cristiana. La purificación. Eso completó. Completó un proceso, supongo. De mi vida. Sí, a ver, yo no cambié los valores. Por ejemplo, voy a poner algunos temas que generalmente la gente imputa que es porque soy católica o porque voy a misa. A ver, el tema de la despenalización del aborto. Yo no era creyente, era agnóstica y era un dilema que yo no podía resolver. Y dábamos las clases con Piaget y con... ¡Ay, la mierda, estoy vieja! Y con Colbert en los cursos, en los seminarios de filosofía, y yo no podía resolver. Hay escritos, hay revistas del año 96, 97, donde yo estoy con Diana Mafía en Vicente López, donde yo planteo que la despenalización no es la política, que hay que preguntarse cómo evitarlo. Este es un tema tabú, que todo el mundo asigna que si vos sos católico, nada, es un tema que la verdad para mí, entiendo los derechos y entiendo el misterio de la vida, que no sé qué hacer. Lo que sí sé es que despenalizando no se soluciona el problema del dolor del aborto. Y que 7 abortos pueden matar a una mujer y 7 hijos no. Entonces hay un montón de cosas. En cambio hay sectores que marcan una libertad absoluta en este tema y me parece que hacen un desastre. Y lo vengo discutiendo, esto es independiente. Y después no sé qué otro tema. Yo sigo, la verdad es que las posiciones mías son exactamente lo que enseñé en la universidad, de la República. Toda mi formación tiene que ver con eso. Ahora, la fe... La política cambia también, porque vos decías que eras defensora y ahora sos... Nada. Yo soy defensora de la gente, por eso acuso. Soy fiscal porque en definitiva defiendo los derechos de una sociedad.
tampoco sí creo, y en esto mucha gente entiende bien, que yo tengo una enorme vocación por la justicia. Me cuesta mucho, me costó mucho ejercer actos de defensa a ver, yo defiendo porque me parece justo. Cuando ejercí la profesión que ganaba fortunas, pero fortunas, yo me aburría. Y no tenía elan para defender a empresas. O no tenía para defender a alguien como un obrero que había actuado mal. No me importaba si era rico, si era pobre, si era obrero. No. En cambio, como estuve tantos años en la justicia, el criterio de lo justo es algo que... ¿Viste que la gente dice usted tendría que estar en la justicia? Eso sí, la vocación por la justicia. Ahora, yo creo que la justicia, que es la base del judaísmo y del cristianismo, tiene que ser una actuación de todos. La justicia tiene que ser una vocación de cada uno de nosotros. Sí. ¿Vos no creés que la justicia, tu sentido de justicia, no te fue dado en el seno de tu familia? Una figura, ¿no? No sé. La familia fue muy pobre. Yo de mi familia, de mi padre, aprendí la libertad. Yo soy libre como mi padre. No, muy bien, libre, pero justa. La libertad no Mi te mamá quita era correcta, pero no sé si era justa. Porque mi madre era muy elitista. Era muy... Yo creo que en la rebelión con el elitismo de mi madre yo buscaba la justicia. Bueno, Milita, a veces es decir, yo sentí el privilegio y la alegoría del privilegio en mi propia casa y me rebelaba contra eso. bueno, por eso es la pregunta mía, ¿no? Es decir, porque uno... Por eso me casé con gente de menor condición social de la mía y me siguen gustando los pobres. Porque siempre me pareció una injusticia sumar los privilegios. Yo tengo un rayo. Pero tenía que ver, pero tenía un rechazo íntimo. Creo que es la defensa de una concepción muy elitista. Pero llevarme el extremo no. Y sí, así también me conoces. Pero bueno, como decía mi padre, querida, vos no elijas porque elegís tan mal. Lo decía delante de mi marido. Mi pregunta iba, ¿no es cierto? Digo que mi pregunta iba a que yo personalmente no pienso que el hecho del ejercicio de la justicia, de la magistratura o que fuere, que implique, ¿no es cierto?, ese sentido que se siente en el estómago, Sí. ¿no? No, eso se tiene en cualquier lugar. Lo que pasa es que el Poder Judicial, algunos lo han sentido, mucha gente que está trabajando lo siente, etcétera, y muchos jueces son unos corruptos vendidos oportunos. Pero lo que yo te quiero decir, que en tu caso personal, Bueno, yo me fui al Superior Tribunal porque no estuve de acuerdo con una sentencia que limitaba el amparo y era secretaria. Y le dije, che, prepare el vaso. Nivel de juez de cámara, o sea, que hoy sería un sueldo de 60.000 pesos. Y yo 30 años. Ah, no, le digo, búsquense otra secretaria porque yo a fin de año me voy. Porque no me voy a... Y mi madre, yo llegué a mi casa, yo les puedo contar eso como una anécdota maravillosa. Ahí no estaba convertida, con lo cual algo había. Entonces yo llegué a mi casa, mi marido tenía un estudio, reordenado, tranquilo. Le digo, yo renuncio. Claro, yo era proveedora de que tengo 22 años. Pero vos estás loca, mis amigas, no. Entonces hacían reuniones en casa. Vos estás loca, el trato que tenés, se pueden tomar. En un año sos juez del Superior Tribunal y ya tenés terminada la... No, le digo, yo voy a tener cara de expediente, esto dijo eso mal. Y entonces negocié con mi marido, le digo, ¿vos me prestás una máquina de escribir en el estudio? Y yo empecé con una máquina de escribir que no sabía escribir, pues yo no sé escribir, y un secretario que me inventé ahí, me adicioné. Y a los 2 años era gran contribuyente en la firma. Claro, porque, y eso me encantó, andar por los bares contando casos, ¿entienden? Pues entonces yo ahí me di cuenta que podía coordinar mi sentido y mi vida innata por la condición de la libertad
y de la fiesta, y a mí me gusta la fiesta, y a mí me gusta ir a comer ahí, ¿no? Y de la alegría y de los amigos, con el deber, con el trabajo y con eso. Pero yo creo que si en el fondo me doy cuenta que Dios me fue llevando. Porque a mí se me abría la puerta cuando era chica. A ver, yo tenía esa sensación rara. Yo tenía esa sensación, no, pero yo decía que Dios había muerto. Claro, en esa época se decía. Vos todavía no te dabas cuenta, pero ya estabas desobrando seguramente. A mí se me abrían las tranqueras. Entré a los 21 años, fui profesora, a los 22 fui jefe de trabajos prácticos, a los 24 gané los concursos con sobresaliente, a los 26 era titular de adjunta, después fui titular de cátedra y todo me llegaba con una enorme tragedia personal de tipo de muertes en lo privado. Y separando siempre el dolor de eso, pero era una cosa, y yo que me aburría. Claro, yo tenía los cargos que tiene una persona de 60 años a los 27, lo cual fue muy, muy traumático para mí en mi vida. Porque yo no crecí bien. Con cara de patológica. Yo no crecí bien. Entré a los 4 años, me aburría a los 7. Era una cosa de locos, yo no crecí bien. Por eso a mis hijos tienen todo el tiempo del mundo. No tanto, pero no. Pero fui yo, en esos casos no fue ni mi madre. O un día me levantaba y decía, rindo libre 4º año. Me rendí libre de septiembre a diciembre. Y la tenía esos impulsos, así que ahora la vida me hizo más estable. La falta de estrógenos también. Yo creo que todo es perfecto. El cristianismo y la falta de estrógenos. Porque uno también se calma por hormonas. Entonces ya hay tanta conversión, tanta conversión. Sí, no, la falta, porque acá se cae todo. Hicimos una lista, mis amigas, de todo lo que se cae a partir de la falta de estrógenos, y hasta una dijo que se cae la nariz. Lisa, ya hicimos en el Kent y fue divino eso, para llorar de la... A los hombres también, no se preocupen, hay otra lista. Bueno, pero bueno, como síntesis, en estos puntos, ustedes van a ver que todos lo que están buscando es de qué manera el libre albedrío, la libertad. San Agustín distingue entre el libre albedrío y libertad. El libre albedrío, recuerden cuando dimos el Génesis, es la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La libertad es el libre albedrío que tiende al bien. Con lo cual, lo que San Agustín dice es el hombre finalmente es libre cuando elige lo correcto. Yo comparto esa experiencia en esa posición. Hacer lo correcto te libera, que no es hacer lo que quiero. El problema es cómo amar el deber. Para amar lo que debes hacer y no lo que querés hacer. O tenés que llegar a amar lo que debes hacer, no lo que cualquier impulso te lleva a hacer. A ver, el querer hacer un símbolo podría ser, yo creo que en la Argentina hay un símbolo de alguien que es Moria Kazan, que es una especie de signo, de paradigma de que yo hago lo que quiero. Hasta con su hija de 12 años, eso va a ver. En la historia. Y el algo y finalmente está la libertad del que ama lo correcto. Y que no siempre lo correcto y lo que se debe es algo pesado. Puede ser pesado, puede no ser pesado. Y segundo es, uno debe hacer lo correcto, esto también viene del budismo, desprendiéndose del resultado de la acción. ¿Qué es desprenderse del resultado de la acción? Desprenderse del resultado de la acción es que vos tenés que hacer lo correcto y confiar en la providencia. El budismo dice, vos desprendete del resultado de la acción, vos haces lo correcto. Que después vuelve la ley del karma, hace que esto redunde en bien. El cristianismo dice, vos haces lo correcto
confía en la providencia de Dios. Confía en el fruto de la acción correcta. Perdón, Sí. ¿cuál es la acción correcta? ¿Quién dice que es lo Depende de la situación. Porque eso implica una elaboración. Primero, sí, está perfecta la pregunta. Vida cotidiana. Vamos a ver la vida normal. Sin misticismo, sin intervención directa de Dios, la conducta correcta es la que se ajusta a lo que vos quieras siempre y cuando no uses al otro, no mates al otro, No hagas daño. no hagas daño y reconozcas al otro. En el otro no solo está el semejante, sino también está la naturaleza, Y el límite. está el límite. Pero esto es, no es que vos tenés que elegir solo una acción, no que es que tenés que ir a misa, al templo, no los rituales. Si no, no hagáis a los demás lo que no deseáis que os hagan. Al mismo tiempo, tirás desecho en el río, vos no estás haciendo lo correcto. Entonces el semejante, el otro es el combo, es todo. ¿Sí? Yo quería decir una cosa, dos cosas. Una, que en budismo se dice que es lo correcto, ¿no? Todo lo que genera valor, ¿qué es valor? Todo aquello que respeta la dignidad de la vida, porque la vida es irreemplazable. Y después, a raíz de todo lo que hablamos, recuerdo la definición que da un judío no teísta, que se define así, que es Erich Fromm, en Seres como dioses, y dice, fe no es incertidumbre, fe es certidumbre en algo que yo no puedo demostrar racionalmente de manera concluyente, pero de lo cual me siento absolutamente seguro por una experiencia subjetiva muy profunda. ¿No? Y me parece que es una definición... Yo no comparto tan fácil porque la fe tiene momentos, a ver, Tiene momentos de incertidumbre. la fe tiene momentos de Por eso incertidumbre. San Pablo La decía- duda está en la fe. La fe y la duda son hermanas, dice San Pablo. Sí. ¿no? Porque la fe es creer aún en la duda de que esto puede suceder o no. Yo no le haría tanta certeza. Y Pero mira cuando que hay yo una tengo profunda fe. fe, es como que la certeza está Sí, presente. pero tenés que estar medio ya en el cielo. Y lo otro, Erich Fromm hablaba de libertad de y libertad para. Yo creo que la libertad de tirarle este cuaderno. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para nada. El O sea, quiero. ¿eh? Es el quiero. Claro. Entonces, por eso... Por eso es muy bueno el quiero Claro. del debo. Claro. Ahora en que el debo tenés miles de opciones, pero siempre está, a ver, la disponibilidad de la acción está dentro del marco de lo correcto. Claro. En cambio, en el quiero, la disponibilidad de la acción está en todo el marco. Ese es el principio kantiano. Ahora, yo creo en la responsabilidad por la especie. Esto para la vida cotidiana. Nosotros estamos acá por una responsabilidad para con la especie, para con una participación en lo público, en el sentido y la cuestión de lo otro, etcétera, etcétera. Ahora, en cuestiones especiales, lo correcto puede violar, hacer lo que manda Dios puede violar todos los mandamientos. Es decir, que hay momentos, Isaac, cuando le dice va y entrega a tu hijo, Claro, seguro. hay una supra, ¿cómo diríamos? Hay personas y momentos del estado místico donde Dios puede darte vuelta a todo y por encima de la ley está la obediencia y la confianza en el Padre, que en algunos casos es en contra de la ley. Es un acto de pura fe. Pero esto no es cotidiano, porque si no todo el mundo va a decir me mandó Dios a quemar a mi mujer, ¿está? Pero el caso de Isaac es supra. Ahí se juega ya no la ley, ahí ya no se juega la ética, no juega la moral, no solo juega si obedeces. Como prueba o no como prueba, porque en realidad siempre es como prueba, pero vos no sabés que es una prueba hasta el final. Y esas experiencias de probar la obediencia
son muchas. Yo he tenido experiencias de obedecer, bien que yo ya me convenzo, obedezco, y yo dejo todo, lo único que vos tenés que un gran trabajo interior para saber lo que es. Ahora, muchas veces hay pruebas interiores para medir la obediencia. Son terribles, pero son interiores, ¿verdad? Es decir, que hay procesos en personas con determinados procesos, con determinadas purificaciones, etcétera, donde la prueba es terrible. Pero no llega a salir al marco exterior. Es decir, que en vez de ir caminando hasta allá arriba, en realidad prueban tu disposición a hacerlo esto en el orden interno sin que se efectivice por fuera del sujeto. Pero esto es para casos excepcionales. Claro. Lo otro... Pero hay niveles en donde todavía más complejo, ¿no? Hablo, por ejemplo, a nivel político. Justamente estaba leyendo el reportaje de Golda Meir. ¿Qué es lo correcto? Por eso digo, si quieren después en una clase, analizar, porque esta es la gran cuestión. Se puede ver la película y hacer un debate, la película sobre Golda Meir. Porque ella en realidad te reconoce que viola las normas para defender al Estado de Israel. Pero en el caso dice, tuvimos que recurrir a la venganza. Pero viste que es profético el reportaje, ¿eh? Y cómo la pinta ella, lo que es ella. Vieron, la mujer tiene una sencillez extraordinaria, que puede estar cocinando. Bueno, así que yo le voy a hacer un buen puchero para el fin de curso, vamos a hacer yo le voy a cocinar y los voy a invitar a mi casa. Ahora, la obediencia para la obediencia a la prueba hay que tener la certeza de que esa prueba no es una exteriorización de uno mismo, sino que proviene, pero eso no tiene solución. Eso es el proceso, no sé si tiene. Vos decís cómo verifica el sujeto. Si no es una construcción. A ver, si es una construcción, por supuesto puede haber construcciones delirantes. ¿Está? Ahora, supongamos que no sean construcciones delirantes. El trabajo es enorme. ¿Por qué? Porque el sujeto que en todo caso recibe una emoción, una intuición, un impulso, una palabra, lo que ustedes quieran llamarle, es también un sujeto. En consecuencia, lo que él proyecta, lo que él quiere, lo que él piensa, no está separado de lo que recibe. Entonces, bien pueden pasar dos cosas. Que lo que cree que es mandado a hacer en realidad es su propio libre albedrío enmarcado en ese proceso, o bien puede sucederle que no sepa bien qué es lo que se dice, que esté proyectando situaciones. El trabajo que tiene que hacer ahí el sujeto, por eso se exige una enorme racionalidad. Es un trabajo de discernimiento. Tiene que separar, tiene que hacer como si estuviera con un psicólogo, separar lo que es de él, autoanalizarse y separar lo que no es de él. En general, algunas palabras, algún giro, cuanto más ajeno a vos eso es y disparatado, cree más. Porque Dios es impensable, no piensa como nosotros. Ahora, después tenés que ratificar. Y las personas que tienen esas cosas tienen instancias de ratificación. A ver, San Francisco la tenía Santa Clara. Santa Teresa tenía un sacerdote. Santa Teresita también, la de Pagá y Lemonial, la del Sagrado Corazón también, que es otro sujeto que no sabe nada y que te ratifica de 1000 maneras diferentes
también te ratifican personas, te ratifican exactamente, pero tenés que esperar. Y la última, cuando vos, Chesterton decía, es preferible equivocarse a desobedecer. Llega un momento, sí, bueno, vos estás en otro lado, nosotros estamos con la naturaleza, con vos. Y vos estás en el diván que me parece que te diste cuenta en otro lado. En serio, es muy difícil. Pero bueno, terminar eso. después tenés el otro. Entonces Chesterton, que se plantea esto, pues eso son experiencias difíciles. Y si la vida es más difícil, pero es tan hermosa. Que es el problema de, bueno, yo tengo dudas. ¿Obedezco o no obedezco? La regalo. En ese caso Chesterton dice, es preferible equivocarse a desobedecer. ¿Qué quiero decir? Que como se está probando tu fe y tu obediencia, si vos tenés dudas, agotando todos los procedimientos y eso sigue, obedece. Que de alguna manera se va a arreglar el error, si no es así. Pero guarda con desobedecer. ¿Por qué? Porque la desobediencia te lleva al campo de nuevo de la noche del espíritu. ¿Se acuerdan? El conocimiento místico del abandono de Dios. Entonces, los que han pasado por la noche del espíritu, lo único que quieren es obedecer. Si lo que quieren tener claro, pero lo único que quieren. Y en todo caso recuerden, si alguna vez tiene, que siempre es preferible equivocarse a desobedecer. Siempre. Yo me pregunto por Isaac. El trabajo de Isaac para saber. Ahora, cuando uno dice esto es un disparate, está loco, yo creo que Dios está loco, yo se lo aseguro, en el sentido de que no piensa como nosotros. Y yo muchas veces digo, si está loco, está chapa. Oh, va mirando. Lo que la noche del espíritu es tan terrible, pero es una noche destinada a la obediencia. Destinada a la obediencia. Por eso dicen que de la noche del espíritu se sale cuáles son las virtudes teologales, obediencia a Dios. Y dicen que es temor a Dios. En el fondo es así, es un amor tan grande que vos temés desobedecer. ¿Se entiende? Es muy complejo. Es un amor, pero guarda que eso se lleva, a esto te llevan las noches del espíritu. Es un amor tan grande, pero también está el miedo, que aunque no hubiera infierno te quisiera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no infierno te quisiera, que es la poesía de San Juan y Santa Teresa, que se las voy a traer en la próxima clase porque es una maravilla. Es decir, por el infierno tan temido o por el cielo tan querido, sino que vos obedecés por amor. Pero en el fondo, ese gran amor, como accedes al conocimiento de esa fuerza incontenible. Bueno, voy a seguir hablando entonces. Dios es pesado. A diferencia de Buda, a diferencia de Jesús, a diferencia de otros dioses, como la luz, la ponga lo que es pesado. Ahora, Porque eso es tan fuerte que nosotros somos tan débiles que un toque te aplasta. Esto que decía la hermana, Dios es pesado. discúlpame, cuando Chesterton... Por eso te ayuda con los otros. Cuando Chesterton decía esto, yo entendí que era preferible equivocarse a desobedecer. Lo decía con ese concepto.
Es obediencia a Dios, yo estoy hablando, Por ¿eh? eso, pero sí, es eso también. No, no, siempre es en relación. A ver, lo que te marca ahí Dios es resistirte a toda forma de tortura y defender a los otros, no. Esto es ahí, la prueba de la fe. Estamos idos, ¿eh? Sí. Estamos volando, estamos en el globo hoy día. Sí. Así que no se puede, estamos en el globo. Ahí está. Diría Jorge Tarriti, ya fuimos al globo. Dijiste una clase. Dios Ahora, es ¿qué algo por Dios? nosotros. Dios es terrible. ¿Qué Ayuda Dios? por nosotros, dijiste. ¿Eh? Claro, Dios es terrible. ¿Pero qué es Dios? Pero ayuda por nosotros. ¿Qué? Energía, luz, ¿Qué? luz, energía. Pero Echecolás tenía otro. Pero un cacho. Era esa energía. Por eso cuando ustedes vimos, a ver, cuando nosotros vimos Moisés, por eso los melagómanos no tienen la menor idea, dicen que son llamados por Dios, no aguantan un día. Están un día, unas horas. Dios es terrible, porque, como decía Moisés, cierre, porque si te llega, es como si una luz muy fuerte te aprieta. Esas son las visiones escatológicas. Que todo es figurativo, ¿entiendes? No es así. Ahora, cuando ¿por qué la persona se va a Dios? Porque viene esa energía. En realidad no es que la persona se va a Dios, sino que esa energía entra en tu cuerpo y te mata. Deja duro el cuerpo, como la ley, y empieza la purificación. Ahora, ahí, como en el inconsciente tuyo, ¿entiendes? El inconsciente, de lo que dice Jung, que habitan los arcanos y todo, es un lío, es esa bolsa, está todo lo malo y está todo lo bueno. Está todo. Ahora, ¿qué es lo que limpia? Nuestras miserias. Entonces, esa miseria que vos las tenés escondidas abajo, es como si te metieran una linterna abajo de la cama, después de años que vos escondiste la basura ahí. Ahí. Entonces vos reactualizás tus miserias, reactualizás tus debilidades, reactualizás y vas eliminando. En tanto que reactualizás, esto es muy parecido a terapia. Hay una expresión Es así. Que la gente recuerda en el estado de purificación y hay como una sanación en la propia confesión de lo que va sacando, y así va sacando dolor y va sacando miseria. Ahora, ¿qué diferencia? Yo he hecho análisis psicoanalítico porque estuve a los 21 años, hice durante 3 años, porque me desmayaba 9 veces por día cuando se murieron mis amigos y mi novio, lo que sea. ¿Qué diferencia yo encontré entre uno y otro? Uno me salvó la vida, que fue el psicoanálisis, que me permitió reconstruir mi vida y no tener ese amor tan grande al tánatos, a la muerte, a querer irme a otro lugar. Ahora, nunca se me había ido la angustia. Acá muchos deben saber lo que es levantarse con la angustia, ¿sí? Y no querer levantarse hasta que, bueno, finalmente tomas el café y yo procesé la vida, entendí la vida, caminé, estudié, fui feliz con esa angustia. Y voy a contar una experiencia que ustedes merecen que yo la cuente. La diferencia que yo encontré cuando me convertí es que me sacó el dolor. Y en consecuencia nunca más tuve angustia. Entregué el dolor. Me permitió entregar el dolor, no entenderlo y procesarlo, sino entregarlo. Y voy a contar algo que algunos de ustedes pueden creer que es un invento, pero que hay muchos testigos de que es así. Cuando yo empecé este proceso de conversión, un día, alguien, una amiga, un amigo, me contó un cuento. Estaba yo nomás sentada en proceso de conversión. Un cuento de una mujer que le gritaba a un hombre por el hijo en el campo, que se llamaba Juana Trancolaco. Y le gritaba al marido, que era un peón, por el hijo muerto. Lo culpaba del hijo muerto. Esta persona, mi amiga mía, me dijo, qué locura. Me contaba
historias del casco de la estancia donde esta mujer venía y le gritaba al marido. Y yo dije, qué dolor. Mira, cuando dije qué dolor, lloré 3 días seguidos. 2 días seguidos. Yo era diputada 96. No, me convertí en 98, 99. Lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y saben qué lloraba? La muerte de mis amigos y de mi novia. Y no podía parar de llorar porque el qué dolor era mi dolor. Claro, ese grito de la Juana Trancolago me permitió a mí sacar ese dolor. ¡Wow! Pasó. Ese juicio fue un martes. El pobre tipo salió espantado. Te imaginas que estaba contando un cuento y la niña no paraba de llorar. Después con él siempre fuimos muy amigos. Pero salió, ¿viste? La pobre mi secretaria, entonces era María Alcalde, y yo no podía parar. El jueves me despierto, yo hace 25 años, a ver, los chicos habrán muerto en el 75, noviembre del 75, canto años 30 y pico, qué sé yo, 40 años, sí, cerca, 38, 37 años, miren los años que estoy hablando, y eran 99, yo me había curado, seguía en mí. Y esa mañana yo estoy acostada el jueves y me llama Chuleta, que es Chuleta Vergara, que es el hermano del muerto, del cual yo no hablaba hacía 25 años. Porque yo rechazaba toda no podía tocar el tema. Y me dice lo siguiente: ¿cómo te va, Lilita? Chuleta, yo le tengo que avisar a él que justo había muerto. Y entonces dice, mi mamá, desde el martes, quiere mandarte una foto de Justo. Dice, yo no sé si queda bien o queda mal porque vos estás casada. Y esta loca te quiere mandar, te la mandó a Buenos Aires. Te la mandé a Buenos Aires. Y yo el jueves a la tarde terminé de llorar y recibí la foto de Justo. Sí, ¿está? Ahora, de lo que sí puedo dar cuenta, eso es, porque todo hubiera podido pasar. Lo que no hubiera podido pasar si no hubiera algo del orden del misterio que se jugara, es que esta mujer sintiera, yo creo que ahí hubo una liberación de él también, de que mi dolor retenía demasiado. Y ahí yo viví la experiencia. Pero cuando venía en el avión, el domingo, yo sentía algo que me decía, vas a poner el corazón sobre la mano. Y puede entregarlo en cualquier templo. Si el dolor sale porque la cuestión es abrir la cicatriz. ¿Qué es un corazón duro? ¿Qué es un corazón duro? Un corazón lleno de cicatrices. Es un corazón, estamos hablando del alma, ¿entienden? Estamos hablando del alma. Lleno de cicatrices, cosidas, mal cosidas, otras bien cosiditas con cirugía estética, la mayoría con hilos terribles. Eso es el alma humana. Ustedes tienen que lograr abrir la herida, sacar la cicatriz, lo cual no es fácil. ¿Qué es sacar la cicatriz? Poner el relato en el consciente de lo que fue olvidado como mecanismo para esconder el dolor y mandarlo a otro lado. Lo segundo, el dolor es terrible. Ese dolor hay que entregarlo. Cuando vos entregás ese dolor, en vez de haber cicatriz ya no hay nada. Ahora, si el dolor no se entrega y si la cicatriz es muy grande, lo que viene es el resentimiento. Las personas resentidas son personas que no pueden superar el dolor. Estábamos charlando, cuando uno entrega, ya no hay más dolor, el perdón es instantáneo.
¿Por qué hay tanto resentimiento en la Argentina? Porque hay mucho dolor. Porque hay demasiadas cicatrices. ¿Puede en consecuencia de esto ser un acto individual? Sí. ¿Puede tratarse de un acto colectivo? Yo creo que sí. De esto es lo que habla el Antiguo Testamento. La relación de Dios con los hombres es personal, intransferible, y nosotros somos distintos. Esto es por un lado. Pero la segunda conclusión es que Dios, el misterio, el Espíritu, también obra en la historia. Y eso tenemos miles de ejemplos. ¿Cuándo el misterio obra en la historia? Cuando hay un avivamiento de las sociedades. Es como, a ver, yo voy a identificar algo y no quiero que lo tomen como subjetivo, pero para mí ese día fue un día de una felicidad enorme, y no porque ganara un partido, sino porque salíamos de años terribles, que fue en el 83. Esa plaza, más allá de que uno estuviera en un lugar, yo estaba en la justicia, tampoco era, pero yo sentí esa alegría, esa gente que salía. Por eso la frustración tan grande de Semana Santa. Porque un avivamiento de la sociedad, el que quería ser adulta, estaba acompañando, y el paternalismo la mató. De la misma manera que ese día me sentí morir, yo sentí que ahí se producía un hecho terrible para la democracia en la Argentina y para siempre, ¿no? O por lo menos por mucho tiempo. Pero este tema del dolor, independiente de que crean o no, creo que también lo tiene que analizar mucho el psicoanálisis. Porque no es cómo vivir con el dolor, cómo procesar, cómo entender. Creo que la gran cuestión es cómo entregar el dolor. La gente quiere entregar ese dolor, es el que no te deja vivir, el que te da la angustia a la mañana, el que te impide tener buenas relaciones, el que te obliga a repetir la historia. Yo lo veo al lado mío. Eso tiene algunos riesgos. Yo perdono todo, se me va el dolor y no me acuerdo de lo que me hicieron. Ahí hay que tener ciertos riesgos. Ahora, ustedes saben qué bueno que es vivir con tantos muertos, con tantas traiciones, con tanta adversidad, y sentir que solo agradeces a la vida porque tuviste una vida extraordinaria y maravillosa. Eso me pasa a mí. Hasta el uno me encanta porque me permitió vivir la entrega. Claro, está aspirada. Pero la verdad es que cuando uno sabe entregar el dolor, el corazón es blando. Y uno aprendió a saber que mientras uno no traicione, la verdad que no hay problema. No hay cicatriz. No hay cicatriz. Porque el daño que te pueden hacer no es nada. Está en relación a la culpa por el daño que vos haces al otro. Que es el problema peor. Estas son sociedades, por eso las sociedades que pueden entregar su dolor, pueden tener confianza. Porque la Argentina tiene ese vencimiento interior porque está llena de cicatrices. Y creo que en definitiva dijo, con tal de que no me hagan más cicatrices, sigan haciendo lo que quieran. Con lo cual seguimos repitiendo la historia. Acá está el celador, director del instituto, que nos quiere matar. Buenas noches.